GMPs actualizadas o buenas prácticas de manufactura. El Plan de Inocuidad Alimentaria no es un programa independiente, sino más bien parte de un sistema mucho más grande de inocuidad alimentaria. Los programas que sirven de cimientos al sistema de inocuidad alimentaria suelen llamarse programas de prerequisitos. El término se acuñó para indicar que deben instaurarse antes siempre de poner en práctica los sistemas basados en el APPCC, a fin de manejar eficazmente el riesgo que acarrean los peligros transmitidos por alimentos. El reglamento sobre buenas prácticas de manufactura que están vigentes se ocupa particularmente de los requerimientos para muchos programas de prerequisitos. No olvide que hay otros programas que probablemente se apliquen a la mayor parte de las instalaciones, tales como especificaciones de proveedores o de producción y manufactura. A continuación, le voy a mostrar ciertas definiciones que son muy interesantes para poder entender el contenido de esta lección. Programa de prerequisito. ¿Qué son? Los programas de prerequisitos no son más que procedimientos, incluidas las buenas prácticas de manufactura, o BPMs, que brindan las condiciones básicas ambientales y de operación necesarias para apoyar el plan de inocuidad alimentario. ¿Y qué es el sistema de inocuidad alimentario? Pues no es ni más ni menos que el resultado de implantar el plan de inocuidad alimentaria con todos sus elementos de apoyo. Como no puede ser de otra forma, los programas de prerequisitos proporcionan las condiciones básicas ambientales y de operación que se necesitan para apoyar el plan de inocuidad alimentaria, y en algunos casos estos programas son parte de dicho plan. Muchos de estos programas son exigidos por la legislación, por ejemplo, las BPMs. Los programas específicos de prerequisitos, que son exigidos por legislación, podrían variar, dependiendo del tipo de alimento producido o, por ejemplo, de las instalaciones en donde se procesa o se conserva un alimento. Algunas personas utilizan los términos programa de prerequisitos o prerequisitos de higiene y trazabilidad o BPMs o CBMPs, que son buenas prácticas de manufactura actualizadas, o buenas prácticas de higiene, procedimientos estándares de operación o de saneamiento, que son sinónimos e intercambiables. Lo más importante siempre va a ser recordar que en estos programas siempre se establecen requisitos fundamentales que son incluidos en cualquier sistema global de inocuidad alimentario. Sin estos programas, quizás el plan de inocuidad alimentario no logre prevenir los problemas de dicho campo. Recuerde, por tanto, que este plan HARPC se focaliza en lo más importante para garantizar la inocuidad del alimento que se esté produciendo. Las BMPs están legisladas y reguladas prácticamente en todos los países del mundo. En Estados Unidos, en concreto, son regulaciones federales que se aplican a todas las instalaciones que fabrican, procesan, envasan o conservan alimentos regulados por la FDA. Se describen las normas sanitarias mínimas que debe cumplir una instalación de procesamiento de alimentos, incluido al personal que trabaja dentro de la planta productiva, que puede ser interno o externo. No hay diferenciación alguna al respecto. También la planta productiva y los terrenos en los que se encuentra dicha planta productiva, así como diferentes operaciones sanitarias o incluso las instalaciones que presenta la propia fábrica y los controles sanitarios que se hacen de dichas instalaciones, o también el equipo y los utensilios o maquinarias que evidentemente se utilizan para fabricar, así como también los procesos y los controles de dichos procesos. También los procesos y los controles, así como el almacenamiento y la distribución, van a ser necesarias para asegurar el cumplimiento de las BPMs. La educación y capacitación de los empleados es un programa importante de prerequisitos. La capacitación de los empleados debe cubrir la limpieza, los requisitos de salud, cómo llevar a cabo su trabajo y cómo éste puede afectar la inocuidad del producto. Esta capacitación de empleados debe estar documentada siempre. Supervisar y dar buen ejemplo también son parte importante del sistema.
Aunque no vamos a entrar en detalle con las necesarias prácticas de higiene y manipulación que requiere el personal, recuerden que las personas que manipulan alimentos y que presentan vómitos, diarreas, ictericia, dolor de garganta con fiebre, por ejemplo, o heridas o lesiones abiertas, podrían ser una fuente de contaminación microbiológica que podría causar una enfermedad transmitida por alimentos. Los procedimientos y prácticas que usted tenga deben asegurarse de que las personas enfermas no estén cerca o alrededor del alimento y los empleados deban recibir capacitación al respecto. Las personas también pueden llevar contaminantes potenciales hacia el ambiente de procesamiento. La ropa debe estar limpia, se debe contemplar siempre el uso de uniformes, batas, calzado para uso exclusivo, códigos de colores si fuese necesario y otras opciones de vestimenta, dependiendo siempre de las necesidades de la actividad productiva en cuestión. El lavado adecuado de las manos y la desinfección de las manos cuando se manipulen alimentos listos para el consumo va a ser esencial para impedir la contaminación directa, la contaminación cruzada y el contacto cruzado de alimentos. Esto se debe hacer cada vez que los empleados se alejen de las estaciones o lugares de trabajo. Las BPMs para la planta productiva y el terreno en el que se ubican ayudan a garantizar que los edificios y estructuras sean adecuados para los fines de producción de alimentos y a efectos de reducir la posibilidad de recontaminación con patógenos. Por ejemplo, se debe asegurar que los terrenos fuera de la instalación que procesa alimentos estén limpios y ordenados, que no haya ninguna agua estancada o que los desechos se recolecten y se eliminen frecuentemente. Dentro de la instalación, proporcione siempre un espacio adecuado y una separación apropiada y suficiente para las diferentes operaciones a realizar. Por ejemplo, entre el producto cocinado y el producto crudo y entre alimentos con diferentes perfiles de alérgenos si fuese necesario. Las paredes, suelos y techos se deben encontrar en buenas condiciones. Asimismo, es importante asegurarse de que no gotee condensado sobre el producto que se está procesando. Que haya además una iluminación adecuada para las diferentes operaciones y que todo vidrio o cristal esté protegido contra rupturas. Respecto al tercer prerequisito, operaciones de saneamiento, limpieza o desinfección, estas BPMs cubren operaciones específicas que son necesarias para mantener una planta productiva en buenas condiciones de higiene. En toda instalación de alimentos es importante asegurarse de que la planta se encuentre en buenas condiciones y que ninguna limpieza con sustancias químicas ni su almacenamiento contribuya a contaminar el producto. Como las plagas pueden ser vectores de contaminación, también debe evitarse que entren en la instalación. Las superficies de contacto con el alimento deben limpiarse y desinfectarse con la frecuencia necesaria para garantizar que no sean fuente de contaminación. Respecto al cuarto prerequisito de control de plagas, las plagas tales como roedores, aves, insectos, anfibios, etc., salvajes o domésticos, deben excluirse o controlarse en todas las áreas de una instalación de procesamiento o almacenamiento de alimentos. La presencia de plagas puede afectar al saneamiento global de toda una instalación, por lo que es fundamental asegurarse de la eficacia de un control de plagas. Aunque el control de plagas se contrate con una compañía externa, las instalaciones deben asegurarse de que no quede ninguna plaga en la planta productiva. Tome medidas para excluir plagas, por ejemplo, elimine orificios que permitan su entrada y quite también la vegetación o las estructuras que atraigan o sirvan de refugio a las plagas. La eliminación adecuada de los desechos reduce la disponibilidad de una fuente de alimentos o refugio que pueda atraer plagas en un futuro. Quinto prerequisito: requerimientos de instalaciones. Las instalaciones y los controles sanitarios sin duda incluyen el abastecimiento de agua, el sistema de distribución de agua, el alcantarillado y las instalaciones de inodoros, así como las instalaciones para el lavado de manos y la eliminación de basura y desechos. Respecto al abastecimiento de agua y sistema de distribución de agua, lo más importante es que la fuente de agua y el sistema de distribución de la misma, que la transporta al edificio, deba asegurar un abastecimiento inocuo. En muchos lugares del mundo, las autoridades de tratamiento de aguas suelen ser las responsables de asegurarse que la inocuidad de la fuente de abastecimiento de agua y la conducción de la misma por el edificio sean seguras. En estas situaciones, la documentación de una compañía debe incluir las pruebas anuales de calidad del agua que vengan de la autoridad misma.
Las instalaciones que utilizan sistemas privados de abastecimiento de agua, como podrían ser, por ejemplo, los pozos, son directamente responsables de monitorear y documentar adecuadamente la inocuidad de la fuente de agua. Las municipalidades y los ayuntamientos de muchas regiones pueden dar también orientación al respecto. Sin lugar a dudas, la temperatura y la presión del agua deben ser adecuadas para el uso en su instalación. Por ejemplo, quizá necesite agua caliente para realizar limpiezas y agua fría para realizar desinfecciones que sean eficaces. A fin de garantizar que el agua sea inocua, se deben impedir las interconexiones entre las tuberías de agua potable y las de agua no potable. No debe ser ninguna interconexión ni la posibilidad de reflujo entre el abastecimiento de agua y las tuberías de fluentes o de aguas negras un problema de inocuidad en la fábrica. A nivel mundial, las regiones desarrolladas suelen tener programas de inocuidad de agua, en tanto que las regiones en vías de desarrollo quizá no tengan un abastecimiento uniforme de agua potable inocua. Por esas regiones se deberían considerar los diferentes peligros potenciales y sus controles necesarios. Respecto al lavado de manos, la desinfección de las mismas y las instalaciones que se utilizan también para los aseos, los empleados, incluso los que están sanos, pueden transportar y desprender patógenos humanos, evidentemente hacia el alimento, por lo que las instalaciones de lavado de manos e inodoros sanitarios son esenciales para la inocuidad alimentaria. Todo establecimiento debe proporcionar instalaciones de lavado de manos diseñadas para asegurarse que las manos de un empleado no son fuente de contaminación de alimentos. Deben, por tanto, disponer de instalaciones adecuadas y convenientes, así como proporcionar agua corriente a una temperatura adecuada. Las instalaciones para lavarse las manos y, cuando sea necesario, para desinfectarlas, deben encontrarse en toda ubicación en donde las buenas prácticas sanitarias exijan utilizarlas. Una capacitación eficaz sobre la higiene de las manos debe prevenir o debe venir acompañada de suministros para lavarse las manos que les eliminen la suciedad, por ejemplo, agua de un solo uso, agua corriente. Los rótulos sobre el lavado de manos también son recordatorios útiles. Debe disponerse de agua a una temperatura cómoda, ni fría ni muy caliente, y deben ofrecerse toallas de un solo uso o dispositivos adecuados de secado para impedir la recontaminación. Se requiere de un sistema adecuado también de eliminación de aguas negras. Las instalaciones de inodoros de fácil acceso deben mantenerse siempre en condiciones sanitarias y nunca constituir una fuente de contaminación. Además, las instalaciones de inodoros deben tener puertas de cierre automático que no se abran hacia las zonas de procesamiento. Respecto al equipo y los utensilios, no cabe ninguna duda que los equipos, utensilios, maquinarias se deben diseñar para poder limpiarse y mantenerse en unas condiciones sanitarias mínimas que sean adecuadas para su uso. Por ejemplo, las superficies de contacto con el alimento deben estar hechas de material no tóxico y resistentes a la corrosión. Las uniones que puedan presentar deben ser hechas con soldaduras lisas para garantizar que se puedan limpiar. También el aire comprimido que se introduce en el alimento debe tratarse para que no contenga ningún adulterante y filtrarse adecuadamente para impedir que entren partículas en el alimento. Asimismo, en los equipos de enfriamiento, tal como congeladores y enfriadores, siempre deben estar provistos de dispositivos indicadores de temperatura, tales como termómetros o registradores gráficos. Un sistema de control automático de temperatura o de alarma ayuda a asegurarse de que mantenga las temperaturas apropiadas. Los termómetros y equipos semejantes deben ser exactos, es decir, cercanos a la medida correcta, y precisos, es decir, con un rango de variación mayor o menor, pero que sea adecuada y también, evidentemente, bien mantenidos. Respecto a los procesos y controles, deben ser siempre utilizados para los alimentos y asegurar que el alimento sea apto para el consumo humano. Deben realizarse, sin lugar a dudas, sobre las materias primas e ingredientes, así como las propias operaciones de manufactura. Se deben tomar precauciones adecuadas para asegurarse de que los procedimientos no contribuyan al contacto cruzado de alimentos con los alérgenos que pudiesen presentarse o la contaminación proveniente de cualquier fuente, y minimice la posibilidad de crecimiento microbiano. Cuando el alimento se adultera, por lo general, debe ser rechazado.
Por tanto, se necesitan procedimientos adecuados de control de calidad también para garantizar el éxito necesario. Algunas tareas pueden exigir una atención especial. Por ejemplo, el saneamiento global de la instalación debe ser supervisado por individuos calificados que sepan lo que se necesita para mantener unas condiciones sanitarias adecuadas en una instalación de alimentos. El sexto prerequisito está relacionado con el control de materias primas e ingredientes. En las transacciones comerciales es muy común que haya especificaciones escritas para los productos que se elaboran y los procesos que se utilizan para elaborarlos, así como los ingredientes y los materiales de envasado. Las especificaciones bien redactadas ayudan a garantizar que tanto el cliente como el proveedor conozcan las expectativas. Esto es especialmente importante para los ingredientes que tienen el historial de asociarse con peligros transmitidos por alimentos. Se deben hacer, por tanto, esfuerzos para conocer a sus proveedores, enterarse acerca de sus instalaciones y prácticas sobre la inocuidad y la calidad de los productos que fabrican. La compra de ingredientes en el mercado abierto, sin conocer las prácticas ni el programa de inocuidad alimentaria del proveedor, podría agregar riesgos a su operativa. Se deben preparar especificaciones escritas de ingredientes y materiales de envasado para todos los proveedores, y se recomienda verificar el cumplimiento con estas especificaciones para las clases de ingredientes que tengan un historial de contaminación. El apego a la especificación se confirma comúnmente mediante el uso de una carta de garantía continua o un certificado de análisis, también llamado CDA, que verifique que el ingrediente o el producto cumple con las especificaciones. También los exámenes periódicos al proveedor, o mejor dicho, al producto del proveedor, comparados con los requisitos de especificación del ingrediente, deben ser un elemento de los programas de cadena de suministro. Una forma de verificar que el proveedor tenga controles instaurados consiste en utilizar una firma tercera de auditoría que revise el programa de inocuidad alimentaria del proveedor. Las materias primas deben estar libres de plagas, de materias extrañas, como por ejemplo hilos, plásticos, metales o microorganismos indeseables. Se debe garantizar utilizando las técnicas que sean apropiadas para el material y su fuente de suministro. Las materias primas se deben inspeccionar sin lugar a dudas para confirmar su idoneidad de forma continua. Deben almacenarse y manipularse de tal forma que se prevenga su contaminación y también su deterioro. Si se utilizan productos reelaborados, asegure que sean adecuadamente identificadas, almacenadas y manipuladas para impedir la contaminación, el contacto cruzado de alérgenos y el deterioro. Séptimo prerequisito: operaciones de manufactura. Todas las operaciones de manufactura se deben conducir con el fin de minimizar el crecimiento microbiano. La pasteurización, la congelación y la refrigeración son métodos de procesamiento de alimentos que se pueden utilizar para impedir la descomposición y también garantizar la inocuidad de ciertos productos alimenticios. El grado hasta el cual se utilicen dependerá del producto particular y de su distribución. Desde luego, cuando se utilicen, estos procesos deben ser hechos de forma tal que garanticen que las condiciones sean adecuadas para mantener la inocuidad del producto e impedir su deterioro. En lo concerniente a los alimentos escaldados, se necesita un enfriamiento rápido o un procesamiento adicional sin demora para impedir el crecimiento microbiano. Ciertas bacterias, llamadas termófilas, pueden crecer a temperaturas elevadas. Minimice el crecimiento de termófilas mediante una temperatura adecuada y limpiezas oportunas. Ciertos alimentos húmedos, tales como las mezclas para hornear, masas para hacer pan, salsas o salsas de carne y rellenos, pueden ayudar al crecimiento rápido de microorganismos. Se deben proteger, por tanto, también contra la contaminación utilizando ingredientes de buena calidad, tratamientos térmicos, controles de tiempo o temperatura y protección física, tales como tapaderas o cierres. En cambio, los alimentos secos que dependen de su reducida actividad acuosa para controlar el crecimiento microbiano deben tener parámetros, por ejemplo, proporción de sólidos solubles con respecto al agua o actividad acuosa, que se puedan monitorizar para garantizar que se controle el crecimiento y deben protegerse contra la absorción de humedad.
Limpie y desinfecte el equipo, los utensilios y los recipientes del producto terminado según se necesite para garantizar condiciones higiénicas. Esto puede que requiera desmontar equipo para facilitar su limpieza. El uso de tamices, trampas, imanes y detectores de metales pueden servir para impedir la inclusión de metales y materias extrañas o para detectar metales si tal contaminación pudiese ocurrir. La operación de destrucción y reacondicionamiento no deben ser fuente de contaminación y se debe demostrar que los métodos utilizados son eficaces. Las condiciones higiénicas se aplican no solo a las áreas de manufactura, sino también al almacenaje y la distribución. Se debe prevenir el crecimiento microbiano a toda costa. Otros programas de prerequisitos. Además de las BPMs, otros programas comunes de prerequisitos que podrían incluir zonificación higiénica, declaración de especificaciones de proveedores y productos, un correcto mantenimiento preventivo e incluso hasta rotulaciones especiales, por ejemplo, de iconos de alérgenos o el propio equipo codificado por colores, por ejemplo, con colores especiales para recipientes de materiales de residuo o de desecho, así como otros programas específicos de la operación requerida.